Hoy quiero hablar de algo que siempre me ha parecido extraño. Existen películas y series que, por alguna razón, terminan acumulando historias alrededor de ellas. Rumores, accidentes, problemas durante la producción y actores hablando de experiencias incómodas. Y algunas veces, cosas mucho más difíciles de explicar. Ahí están los ejemplos de siempre. Producciones que con el paso del tiempo dejaron de ser solamente entretenimiento para convertirse también en leyendas. Y resulta curioso, porque cuando uno piensa en lo que realmente ocurre detrás de cámaras, todo parece bastante normal. Escenarios construidos, personas moviendo luces, cámaras, actores esperando instrucciones, objetos acomodados únicamente para crear una escena. Nada de eso es real. Y sin embargo, el objetivo siempre ha sido el mismo: convencer al espectador de que sí lo es. Quizá ahí comienza la parte interesante, porque muchas veces esa búsqueda de realismo termina utilizando símbolos, historias, frases, conceptos, elementos diseñados para hacer que todo parezca auténtico. Y eso ha provocado que alrededor de ciertas producciones aparezcan preguntas bastante curiosas. ¿Todo es coincidencia? ¿Todo sugestión? ¿O algunas historias terminan creciendo demasiado? No tengo la respuesta, pero sí creo en algo. Vale la pena mirar estas historias con atención y también con algo de prudencia, porque hoy tenemos acceso a prácticamente cualquier cosa. Y muchas veces ni siquiera sabemos realmente qué estamos viendo. Así que esta noche quiero mostrarle algunos casos, historias extrañas, producciones polémicas y relatos que, verdaderos o no, siguen dando de qué hablar. Así que, comencemos. En 2016 apareció una serie bastante extraña para su época. Mientras la televisión estaba llena de producciones juveniles, musicales, romances, adolescentes y fórmulas repetidas, apareció algo distinto, una serie oscura, una serie sobre exorcismos. Su nombre era El Exorcista, y aunque muchos pensaron que era simplemente otra adaptación de la película clásica, no lo era. En realidad, funcionaba como una continuación, solo que esto tardaba bastante tiempo en revelarse. La historia gira alrededor de dos sacerdotes. Por un lado está Tomás Ortega, interpretado por Alfonso Herrera. Por el otro aparece Mercus Cane, interpretado por Ben Daniels. Uno de ellos termina buscando ayuda. El otro lleva años enfrentándose a algo mucho más oscuro. Y a partir de ese encuentro comienza una historia bastante complicada, porque aquí los exorcismos no parecen como escenas rápidas, no funcionan como soluciones inmediatas. Aquí los procesos son largos, desgastan, exponen secretos y obligan a los personajes a enfrentarse con cosas que preferirían mantener ocultas. Poco a poco comienzan a aparecer conflictos personales, errores del pasado, culpas, dudas, crisis de fe, y todo esto ocurre mientras intentan enfrentar algo que quizás entiendan menos de lo que creen. Eso fue precisamente lo que llamó la atención. No era una historia ligera, intentaba construir una atmósfera incómoda, pesada, llena de símbolos, frases extrañas y situaciones difíciles de ignorar. De hecho, hay algo particularmente interesante. La serie introduce frente al gran público un concepto poco conocido
fuera de ciertos círculos, la integración. Muchos conocen la idea de la opresión o de la influencia espiritual, pero la serie lleva esa idea un poco más lejos. Presenta la integración como un proceso donde existe aceptación voluntaria y además lo relaciona con grupos ocultos dentro de estructuras religiosas. Ya imaginarán el escándalo que provocó algo así, porque la historia sugería que ciertos sectores importantes dentro de la propia iglesia podían estar involucrados. Eso hizo que la serie fuera todavía más polémica. Solo tuvo 2 temporadas. La primera fue grabada principalmente en Chicago. La segunda se trasladó hacia Vancouver. Y el cambio funcionó. Los bosques, la niebla, el ambiente, todo ayudó a volverla todavía más inquietante. Pero quizá lo más curioso ocurrió detrás de cámaras. La producción buscó asesoría de personas relacionadas con exorcismos reales. La intención era mostrar procesos más complejos, más frustrantes, más humanos. Y para construir sus personajes, varios actores tuvieron que escuchar grabaciones reales, ver material oscuro y familiarizarse con testimonios bastante perturbadores. Eso ayudó a crear interpretaciones mucho más intensas. La serie terminó convirtiéndose en algo de oculto. Sin embargo, oficialmente fue cancelada. La explicación pública fue sencilla. No alcanzó el rendimiento esperado. Se transmitía en horarios complicados. Y además, ocurrió durante un periodo donde Fox atravesaba cambios importantes. Esa fue la explicación oficial. Pero después, comenzaron los rumores, porque muchos integrantes del equipo afirmaban haber vivido situaciones extrañas durante el rodaje. Uno de los relatos más repetidos hablaba de una sombra, una figura oscura, algo que aparecía constantemente. Intentaban descubrir de dónde provenía. Buscaban reflejos, luces, errores técnicos, pero nunca encontraban una explicación clara. Y eso generó inquietud. También comenzaron otros problemas: olvidos repentinos, confusión, sensación de agotamiento, frío intenso en escenarios donde eso no tenía sentido, actores perdiendo concentración a mitad de escenas, problemas técnicos inesperados, luces apagándose. Todo eso empezó a acumularse. Ben Daniels comenzó a comentar posteriormente que la experiencia terminó afectándolo emocionalmente. Alfonso Herrera también mencionó haber vivido situaciones incómodas después de salir del set. Con el tiempo, comenzaron a circular versiones de que incluso se realizaron bendiciones dentro de algunas locaciones. No una sola vez, varias. Y esto alimentó todavía más la leyenda. Porque después llegaron más historias. Elevadores funcionando solos, objetos cayendo, puertas abriéndose, ruidos, explosiones eléctricas, accidentes pequeños, nada extraordinario por separado, pero juntos comenzaban a llamar la atención. A pesar de eso, la serie terminó convirtiéndose en una producción de culto. Su escena final incluso parecía anunciar una continuación que nunca llegó. Y entonces aparecieron las teorías. Algunos creen que la serie simplemente no funcionó comercialmente. Otros creen que tocó temas demasiado incómodos. Y otros piensan que detrás de cámaras ocurrieron demasiadas cosas. No lo sé. Pero sí sé algo. Es una serie extraña. Y quizá, precisamente por eso, sigue siendo recordada. Ahora, quiero llevarlos a otra época. México, principios de los años 80.
Una época donde la televisión estaba llena de historias conocidas, romances, familias ricas, problemas amorosos, historias que casi siempre terminaban pareciéndose entre sí. Y entonces apareció algo distinto, una producción que decidió ir por otro camino. Su nombre era El Maleficio. Ya desde el principio dejaba claro que no sería una telenovela convencional, porque aquí no se hablaba solamente de amor, se hablaba de pactos, de rituales, de oscuridad y de un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa para conservar aquello que había conseguido. La historia gira alrededor de un personaje poderoso, rico, influyente, un hombre que aparentemente posee todo, pero detrás existe un secreto, su fortuna, su longevidad y todo aquello que construyó. Parece depender de algo mucho más extraño. Uno de los elementos más recordados era un cuadro, un retrato inquietante, una imagen que acompañaba constantemente al personaje y que terminó convirtiéndose casi en otro protagonista, porque alrededor de ese cuadro comenzaron a aparecer historias, rumores y muchas leyendas. La producción intentó hacer que todo pareciera real: escenario, objetos, símbolos, rituales, detalles diseñados para construir atmósfera. Y funcionó. La serie terminó convirtiéndose en un fenómeno, pero junto con el éxito aparecieron otras historias. Miembros del equipo hablaban de sonidos extraños, objetos cayendo, problemas técnicos, luces apagándose, sombras y situaciones incómodas dentro del set. Uno de los rumores más repetidos estaba relacionado precisamente con aquel cuadro. Decían que moverlo resultaba complicado, que caía constantemente, que generaba incomodidad y que al terminar las grabaciones preferían cubrirlo. ¿Era verdad? No lo sabemos, pero la historia sobrevivió y siguió creciendo. También comenzaron a circular rumores alrededor de la producción misma, versiones que hablaban de asesorías, consultas, investigaciones, personas intentando hacer que ciertas escenas parecieran convincentes. Nada confirmado, pero suficiente para alimentar todavía más la leyenda. Y quizá eso explica parte de su éxito, porque El Maleficio terminó convirtiéndose en algo mucho más que una telenovela. Se convirtió en conversación, en rumor, en mito, y para muchas personas es una producción incómoda, porque mientras otras historias hablaban de romances, esta hablaba de algo diferente, de aquello que ocurre cuando alguien cree que todo tiene precio, incluso aquello que no debería tenerlo. Y después de revisar estas historias, quizá la pregunta importante no sea si ocurrieron realmente. Tal vez la pregunta correcta sea otra: ¿por qué ciertas producciones terminan acumulando historias tan parecidas? Porque cuando uno observa estos casos, comienzan a repetirse patrones, rumores dentro del set, actores hablando de experiencias incómodas. Quizá todo sea coincidencia, quizá simplemente sea el resultado de trabajar durante meses rodeado de historias oscuras. No lo sé, pero sí parece existir algo interesante, porque esas producciones lograron algo que muchas otras nunca consiguen: permanecer. Décadas después seguimos hablando de ellas, seguimos discutiendo teorías, seguimos preguntándonos qué ocurrió realmente. Y quizá esa sea la parte más extraña, porque algunas historias terminan cuando aparece la palabra fin, y otras comienzan exactamente allí. Hoy tenemos acceso a prácticamente cualquier cosa:
películas, series, videos. Personas afirmando conocer secretos, y quizá por eso vale la pena recordar algo simple. No todo lo que aparece en pantalla debe aceptarse automáticamente. No todo lo que escuchamos tiene que ser cierto. Y muchas veces ni siquiera sabemos realmente qué estamos viendo. Al final, cada persona decide qué creer, pero observar con cuidado nunca sobra. Y ahora la pregunta queda para ustedes: ¿fueron simples coincidencias? ¿O habrá algo más? Eso se lo dejo a ustedes.